Estamos en el estudio de Darío Peñalosa, reconocido ingeniero de sonido venezolano, que amablemente nos abrió las puertas de su estudio para entrevistarlo. Y bueno, queríamos comenzar preguntándole, al igual que lo hemos hecho con otros ingenieros, cómo comenzó en el mundo del audio, cómo decidió entrar en esta profesión, por qué no ser arquitecto, por qué no ser médico, por qué ser ingeniero de sonido. Gracias por la entrevista, para mí realmente es un honor. Comencé en el mundo del audio, bueno, en mi familia el arte y la música siempre ha estado en todas partes. Mi papá era un melómano, fue el fundador de la emisora cultural de Caracas y antes de eso siempre estuvo dedicado a la música y en mi casa la música siempre era una cosa muy importante. Y de ahí, bueno, vino un poco mi pasión por el sonido y siempre pensé en estudiar ingeniería electrónica para después dedicarme al audio, la carrera toda larga, pero por cuestiones del destino descubrí que, bueno, que existía la carrera de ingeniero de sonido como tal. Ya había estudiado ingeniería en la Universidad Metropolitana un año y decidí, bueno, probar realmente si el audio era lo que a mí me interesaba. Y en la emisora cultural de Caracas hice una pasantía con los operadores de guardia que estaban ahí y el primer día que fui nada más mediodía a ver qué era lo que ellos hacían, no me fui hasta que me cerraron la puerta en la noche, pues. Y ahí dije, no, esto es lo que a mí me gusta, la relación que tengo con los equipos, con el sonido, esa es mi pasión. Me acuerdo que de chiquito agarraba las cajas de corcho de Duque de Alba y las transformaba y le hacía la salida de un audífono para poder tener dos salidas de audífono y entonces poder escuchar los juegos de pelota debajo de la almohada escondido de mi mamá y mi hermano y yo poder escuchar las cosas. Y editaba cassettes y siempre me ha interesado el sonido. Es una bendición realmente haber sabido desde pequeño que era lo que me gustaba, ¿no? Y bueno, este mundo tiene muchas vertientes, pero la música es como que el foco principal de lo que a mí me llama la atención y me interesa. ¿Cómo iniciaste tu carrera en el audio? ¿Estudiaste en alguna parte, dentro de Venezuela, fuera de Venezuela? ¿Cómo empezaste tu formación, digamos, académica dentro del audio? Cuando yo decidí estudiar audio en el año 80, aquí no habían academias de audio. Entonces encontré unos institutos en Estados Unidos y me fui a estudiar a Estados Unidos. Estudié en el Institute of Audio Research, que todavía existe, bajo otras administraciones, por supuesto. Y estudié en el Recording Institute of America, que era un instituto nocturno que hizo un músico que daba clases más bien particulares, pues, ¿no? Pero eran concesiones, con músicos en vivo ahí y eran mucho más prácticas. Y luego que terminé esos dos, me fui a Canadá, al Fanshawe College of Applied Arts, que es una escuela de artes aplicadas donde existe la carrera de ingeniería y de producción. Y ahí entré directamente al segundo año de ingeniería, me convalidaron todo lo que había hecho en Nueva York, por eso entré en el segundo año. Y bueno, eso sí fue como la mejor experiencia que he podido tener porque eran clases todo el día hasta las 4 de la tarde, clases teóricas, y a partir de las 4 de la tarde arrancaban sesiones entre los productores, los que estudiaban producción, los que estudiaban ingeniería, sesiones de 4 horas en la noche, madrugada, como la vida normal, pues. Los productores tenían sus ingenieros y sus asistentes designados para tal y tal y tal sesión. Entonces a veces te coincidían te pegaban dos sesiones o te tenías que esperar a la otra, entonces te quedabas y mirabas la sesión del otro. Todos eran músicos, el único que no era músico que tocaba era yo, pero bueno, con el bagaje que yo tenía que traía de lo de Nueva York, me entré como con cierto respeto, pues, ¿no? Y esa fue una escuela realmente increíble porque es tal cual la escuela, la consola en una NIF, entonces el profesor de mantenimiento venía de ser el ingeniero de mantenimiento del estudio, el profesor que me daba clase, uno de los que me daba clase había grabado con Robert Plant, eran gente muy experimentada y gente, bueno, los canadienses de por sí son gente extraordinaria con los que todavía mantengo relación. Y esa escuela fue fundamental en mi carrera porque me demostró exactamente cómo es el mundo real de la ingeniería y de la noctambulidad y de todo, y las drogas y todo lo que lo que conlleva este mundo artístico, ¿no? Y a nivel, además uno está ahí, toca los equipos, los hurungaba y nos metíamos con los módulos teníamos que hacer los planos. Claro, estamos hablando de época total y absolutamente analógica. Pero
nos daban horas libres en los fines de semana para nosotros poder experimentar. Tú podías hacer lo que tú quisieras o grabar un tambor o dedicarte a reventar botellas en un cuarto y grabarlas y después retrocederlas y usar la reverb, hacer lo que tú quisieras o la empatabas con el otro músico y hacías una sesión de grabar. Y al final la tesis de grado eran 30 horas en un estudio de grabación profesional en el que tú, bueno, grababas con un estudio serio, un proyecto de un productor X y al final, bueno, ellos daban un poco para incentivar los premios a las mejores composiciones, mejores arreglos, mejor producción, mejor ingeniería. Y bueno, yo por cuestiones de la vida me gané el premio a la mejor ingeniería del año ese año. Y me parece interesante que dijeras que tú eras el único que no era músico, o al menos que no tocaba instrumentos. ¿Tú antes o después de eso estudiaste música en algún momento? ¿Tienes alguna formación musical formal? Estudié piano de chamo, como desde los 8 hasta los 12 años, y cuando descubrí la patineta, bueno, el piano me estorbaba, pues, ¿no? Así de sencillo. Y creo que es la única cosa que me arrepiento de mi vida. No sé si yo hubiera seguido estudiando piano, sería el ingeniero que soy hoy en día. Pero no toco así y hace algunos años, el año pasado traté de retomar la música otra vez, pero bueno, hay una dedicación y una cosa que ya esta vida cotidiana a los 52 años no te lo permite, pues. Pero no soy mi instrumento es la consola, para mí ese es mi instrumento, pues, ¿no? No soy un performer de ningún instrumento, pero este es mi otro instrumento. Tengo conocimientos teóricos de música, te puedo seguir una partitura, más o menos hasta ahí. Sé de algunas cosas de las que me estás hablando y bueno, sé qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Pero lo modal lo amo con profunda pasión. Hay cosas que uno va depurando también el oído, ¿no? Y las horas en estudio te van también puliendo y puliendo y puliendo. No tengo el oído más afinado. Si yo oigo algo desafinado, ten por seguro que eso está más de 8 comas desafinado. Por lo menos por ahí podemos arrancar. Pero hay una cosa que es la guataca que te la vas agarrando con los años, ¿no? No, y te lo pregunto porque justamente una de las preguntas que hemos hecho en nuestras redes sociales es si es necesario ser músico para ser un buen ingeniero de sonido. Entonces tú eres un ejemplo de que sin ser un músico formalmente estudiado, pues tranquilamente puedes desempeñarte en la carrera y en la parte musical de la carrera, porque hay ingeniería de audio de postproducción, de, qué sé yo, de sonido en vivo, etcétera, etcétera, y tú te estás dedicando a la música con éxito. Entonces eso me parece interesante y por eso te lo preguntaba. Si bien es cierto, yo no te voy a decir que ser músico obviamente es un plus, pues es algo a favor. Pero más importante eso es tener un oído abierto y saber escuchar música y saber escuchar al artista. Eso es, o considerarte parte de lo que está pasando con el músico, ¿no? Uno es un vínculo muy importante porque uno es un vínculo entre el artista que está ejerciendo y que está ejecutando un instrumento, está generando una música en un momento dado con la electrónica y con plasmar esa idea que está ahí. Pero a la vez uno tiene que generar energía positiva para ese momento, porque a veces hay momentos donde tú estás solo con el artista, pero hay muchas veces donde está un productor, está la novia del productor, está el otro tipo tal, no sé qué, se genera un aura ahí que de repente no es la más apropiada para el momento, pero ese es el momento en que el artista está generando su solo. Entonces uno es el capitán del barco y uno es el que tiene que controlar la cosa para que, vamos a bajar, mira, tú por favor te puedes salir, o yo qué sé, uno tiene que generar esa, a través del humor, a través de saber qué decir, qué no, casi todas las veces, cuándo quedarte callado, simplemente que la cosa fluya, y si la cosa fluya, dejarla fluir y punto, y no generar la cosa de que, mira, espérate que me tengo que ir, no, o sea, uno es el capitán del barco y ese barco navega según la velocidad que tú lo lleves, y tú eres el generador de esa velocidad, no eres tú solo, pues, pero hay un gentío ahí que está. Entonces, el hecho de saber música obviamente te ayuda en muchas cosas prácticas, técnicas, y mira, vamos a la parte ahí donde, no sé, bueno, cambia la dinámica, donde está el re menor, ok, bueno, repetido no sé dónde es, pero sé dónde es la modulación, entonces ya yo sé dónde me estoy hablando, ¿entiendes? Entonces, uno más o menos ahí va directamente al sitio y puede que te ahorres tiempo, te ahorras confianza, pero también la confianza se genera por muchas otras cosas. ¿Qué ocurre que terminas tus estudios, regresas a Venezuela? ¿Cuál es tu primer paso cuando llegas a Venezuela? Imagino que llegas con todo ese conocimiento, pero tienes que ahora aplicarlo aquí. ¿Cómo es esa transición desde tus estudios en el exterior y tu regreso a Venezuela? Mira, fue
fue bien abrupto porque llegué y ahí mismo empecé a trabajar en una empresa, en una empresa de doblaje, como operador director, o la figura que existe ahí para hacer el doblaje, y al poco tiempo empezar a mezclar series brasileras, y ya estaban ahí haciendo películas, mezclando películas, pero a la vez empecé a meterme con la música. Un hermano mío grababa en un grupo. De hecho, adelanté mi viaje para empezar a grabar el tercer disco de PPS, se llama Tercera Guerra Musical. Entonces ya en las noches, ya empecé ahí en las tardes y en las noches a meterme en el mundo musical, y bueno, nunca lo abandoné, pues. O sea, trabajaba en eso, en etcétera, para tener mi sueldo y mi trabajo, y por el otro lado ya estaba haciendo esos otros proyectos, pues. Y después empecé, bueno, a trabajar en otros estudios, y trabajé un tiempo otra vez en la emisora cultural ya como operador, sustituyendo a mi maestro que falleció en ese entonces. Pero siempre en las noches estaba... bueno, de hecho un tiempo estudié con Jerry Well, ahora que me acuerdo. Estudié con Jerry un tiempo. A raíz de que, bueno, lo fui a grabar para un festival de música electrónica por la emisora cultural, entonces yo me encargaba de las grabaciones en exterior, y bueno, nunca he abandonado la parte musical, pues. Y bueno, ahora otra vez estoy vinculado otra vez con etcétera, les hago unas mezclas 5.1, pero la parte musical siempre he estado siempre he estado vinculado a ese lado, pues, ¿no? El historial exactamente no me acuerdo. Trabajé un tiempo en el estudio de Pirulo, Audio 1, ahí grabábamos muchas cuñas, y hacían muchos demos, muchos grupos. Después una parte muy importante, o como que bastante larga y productiva, que fue trabajar en Le Garage. Hice Le Garage Studio con José Gasó y Miguel González. Y después, al tiempo, yo volví a trabajar con ellos. Me fui con un cliente que teníamos y empezamos a hacer un pocotón de producciones de jazz, que era Lyric. Entonces, todas esas producciones de jazz, de los primeros discos de Alfredo Naranjo, Andrés Carrasquero, varias producciones de esas se empezaron a hacer ahí. Y ahí logramos hacer una vez, en un año hicimos 15 discos. Empezamos con el formato se empezaron con 2 pulgadas, 1 pulgada, 16 canales. Empezamos con los Haddad, que fue la época de los Haddad. Ahí se transformó el estudio y empezamos a hacer muchas producciones esas. Y la otra parte importante también fue cuando trabajé en Telearte, pues, porque ya Telearte es como que otro nivel de estudio. En Telearte trabajé aproximadamente 2 años y medio, y ya las producciones ahí eran de otro calibre, con otro presupuesto, en otras circunstancias. Ya estamos hablando de proyectos que eran de más de 100 horas. Bueno, los proyectos más largos que hice en mi vida los hice ahí, pues. Y al interín también a veces volvía en Le Garage, volví otra vez después cuando hicimos Avatar, el sello Avatar, que hicimos varias producciones de jazz nosotros como propuesta, pues, ¿no? Y después, bueno, el estudio cerró, y bueno, de ese entonces para acá, en el 2001, empecé a trabajar por mi cuenta, pues. Te quería preguntar, porque revisando un poquito tu trabajo y lo que has hecho, me di cuenta que has trabajado en diferentes áreas del audio. O sea, trabajas en el estudio, obviamente, haciendo música, mezclando música, has trabajado en postproducción 5.1, has trabajado en sonido en vivo, trabajas en sonido en vivo mucho, has trabajado haciendo comerciales para televisión. ¿Cuál de todas esas facetas crees tú que es la que más te gusta o la que más te satisface a nivel profesional? Evidentemente la música. Esa es la que más, porque ahí hay una parte no creativa, sino hay una responsabilidad importantísima y un privilegio. O sea, un artista te está dando su performance, te está dando su interpretación, su sonido, su instrumento, y tú tienes que exaltarlo sin desvirtuarlo o mejorárselo en la medida que a él le guste, formar parte además de un momento que está sucediendo, y generar algo que es una cosa que a veces se pierde, y que es el foco, que es la música. Porque cuando tú oyes un disco, bueno, la gente oye a un artista y tal, pero si la canción no es buena, no tiene sentido. Entonces tú formas parte de que eso funcione. Y tú eres el que le puedes dar el carácter o la propuesta, respetando obviamente el ideal del grupo o la agrupación con la que estés trabajando, o el artista con el que estés trabajando. Entonces tú eres el encargado como que de terminar de armar ese plato. A mí me gusta mucho usar siempre la analogía con lo culinario, ¿no?
Es como cuando tú cocinas. Entonces, bueno, si te entregan, tú tienes que hacer una salsa nápoles, por decirte algo muy sencillo, pero te entregan unas cebollas que están podridas y unos tomates que no están muy bien. La salsa, por mucho tiempo que tú la hagas con mucha dedicación, no va a salir a que te entreguen con unos tomates que estén buenos, con una cebolla que esté buena, pero si tú lo quemas, todo el sentido de esos buenos tomates y de esa buena cebolla que te dieron, se perdió. Entonces tú eres el que estás encargado de cuánta sal le vas a poner. Le puedes poner un poquito, le puedes poner mucho o te pasaste. Y si te pasaste, ya te pasaste. Si le pusiste mucha reverb, te pasaste, pues por decirlo, ¿no? Entonces es un poco eso. Y la música te da, a mí me da esa satisfacción. Porque tengo una frustración que es que la evolución del 5.1 no termina de llenar, de engranar en el mercado mundial. O sea, es algo tan sencillo como todo el mundo tiene un equipo 5.1 en su casa, o no todo el mundo, pues, pero la gran mayoría tiene un equipo 5.1 en su casa. ¿Por qué es tan difícil que la gente mezcle un disco en 5.1 y ponga un audio de 5.1 en el CD, en el DVD player y la música le suene por los cuatro costados? No es tan complicado, pero a nivel de mercado pareciera que es algo muy complicado, muy costoso, muy difícil y bueno, ya definitivamente no ha terminado de engranar porque la cosa va evolucionando siempre más hacia la parte del video y el desarrollo casi siempre hacia la parte del video. Ahora está el Blu-ray, ahora están las pantallas LED y todo evoluciona por ese lado, pero no por la parte del sonido. Entonces tengo esa frustración y bueno, siempre me he intentado tratar a la vanguardia en el 5.1 con varios amigos que algunos han logrado llegar a lo que tienen que llegar, pues armar sus salas y Gustavo, por ejemplo, con su sala 360, que es un logro increíble, pero no es una cosa que el mercado lo pide, pues, ¿no? Y para mí eso es en cierta manera una frustración porque me gusta oír música en 5.1. Y la gente incluso que lo mezcla y lo trabaja, lo sigue haciendo como con mucho recato, no ponen cosas atrás que sean peligrosas, no ponen voces, lo hacen, oye, he oído algunas cosas que, bueno, últimamente sí he escuchado algunas cosas que me parecen ya así es que tiene que ser, pero o sea, la voz puede pasar para atrás si está cantando un coro, pues, o sea, no solamente atrás tienen que haber aplausos, pero la gente sigue siendo muy temerosa en eso, ¿no? Y ese es un poco, pero la música evidentemente es para mí lo más importante. Hablando un poquito de tu trabajo, también vi que la parte musical de lo que has hecho, sobre todo en grabación y mezcla, me parece a mí que se enfoca mucho en la parte acústica, ¿no? En sonidos acústicos, jazz, música tradicional venezolana. ¿Te busca mucho para esa área o es algo que tú mismo te has propuesto trabajar en esos géneros musicales? Bueno, un poco me llevó el negocio me llevó hacia eso. Sobre todo cuando empezamos a trabajar con la gente de Lyric, que la mayoría de sus producciones eran de jazz. Ahí fue que empezamos a tener mucho trabajo pues con esa gente y empezamos a tener trabajo con éxito. Realmente también a mí me gusta, para mí microfonear es uno de los placeres más grandes que hay. O sea, colocar un micrófono, ponerlo, moverlo, ir a escuchar y volverlo y que la cosa suene bien es una cosa para mí fascinante. Y creo que eso es una de mis, y puede sonar pesado, pero es una de mis buenas cualidades que tengo. O sea, sé microfonear bien, pues, ¿no? Y la cosa suena y el mercado me llevó un poco hacia eso. Cuando descubrí el jazz, para mí se me abrió un mundo increíble se me hizo un espectro increíble que me encantó. O sea, y una cosa que además me apasiona un poco esa onda, lo modal. Entonces, bueno, es un poco hacia también lo que yo oigo, ¿no? Yo tenía mi tendencia rockera de muchacho, pero bueno, y sobre todo el rock sinfónico, progresivo, y bueno, y más ahora oigo más hacia lo jazz y esta corriente ahora de música tradicional venezolana y de música acústica y además me parece que ha sido un movimiento interesantísimo y súper digno y yo estoy en esto. Además, cuando yo estudié esto, yo siempre escuchaba las quejas de la gente, que las grabaciones y tal. Entonces,
Cuando yo estudié afuera, yo decía, bueno, yo vengo a aplicar esto, quiero aplicarlo en mi país para dignificar un poco el medio, ¿no? Entonces, para mí todo este movimiento, todo esto que está pasando es una cosa maravillosa y de la que siento que además tengo una pequeña cuota ahí de responsabilidad de que, bueno, de que la cosa está surgiendo y de que la gente ya no oiga los discos venezolanos. Bueno, es que eso ya no suena, bueno, no, porque ya, además ya no tenemos la culpa de que el acetato es reciclado. ¿Me explico? O sea, antes esa era la excusa, bueno, es que ese acetato es reciclado, no, ya esa excusa no existe. Y ya nuestros discos suenan como suenan los discos de la gente afuera, pues, o sea, o mejor, o sea, no, ya no tenemos por qué agachar la cabeza ni nada por el estilo. Y bueno, me he vinculado a esa música, pues, o sea, a la parte acústica, y es a lo que me ha llevado al mercado. Y bueno, aparentemente lo hago bien y lo disfruto, que es lo más importante. O sea, yo tengo que vincularme a algo que me guste. O sea, para mí eso es vital. O sea, yo convertí mi pasión en mi profesión, pero siempre sigue siendo mi pasión. O sea, yo no pierdo, o sea, yo pierdo el sueño por esto. O sea, no es que, no, pero tengo cosas más importantes. O sea, esto es para mí, esto es mi pasión. Sigue siendo mi pasión. Y si tuvieses que nombrar algunas de las agrupaciones o artistas con los que has trabajado que a tu juicio son los más relevantes o los que han marcado más tu carrera profesional, ¿cuáles serían? Oye, esa pregunta es bien comprometedora. Es bien difícil. Sí, no, te voy a decir, un disco que para mí fue muy importante hacer, que bueno, tú lo oyes hoy en día y puede que no sea trascendente, pero cuando yo hice el disco de Jerry Whale Volado, con su MIDI Jazz Performance, para mí eso significó, sobre todo como ingeniero y habilitador, más que productor o coproductor, porque yo no soy ningún productor, soy un coproductor, soy un facilitador de que las cosas pasen. Ese disco me permitió a mí demostrarme a mí y demostrar que las cosas se pueden hacer. Ese disco se hizo en un fin de semana, bajando una secuencia MIDI súper programada por 6 meses, con unos músicos tocando contra una secuencia. Y el disco se dio, o sea, y el disco sonó y el disco, wow, o sea, en su momento, espérate, ¿cómo es que esto se hizo en un fin de semana y hay gente que se gasta 100 horas haciendo discos y no llegan a esto? Y eso se grabó directo, se mezcló directo a un DAT, o sea, los músicos tocando contra el MIDI que estaba sonando y se mezcló directo a un DAT y punto, y así quedó. Entonces eso me dio a mí la cosa de, y bueno, Jerry me abrió el mundo del jazz a mí, o sea, tengo que... Eso fue fundamental para mí. Hay artistas con los que, bueno, yo trabajo y gracias a Dios, casi todos los artistas con los que yo he trabajado en mi vida somos amigos muy cercanos, porque nos vinculamos mucho. Pero bueno, obviamente hay gente como Guillermo Carrasco que su música y su espectro musical bueno, para mí no tiene, además me encanta, o sea, estamos conectados en la misma onda musical y bueno, y es una experiencia increíble. Cada vez que yo trabajo con él aprendo mucho musicalmente y bueno, como ser humano ni hablar. Pero están estos muchachos de C4 Trío, por ejemplo, son una demostración de lo que es la humildad y ¿cómo diríamos? La admiración mutua se refleja en ese arte que ellos hacen. Ese arte que ellos hacen es transmitido por una admiración mutua entre ellos. O sea, la admiración que se tienen entre ellos es lo que se plasma ahí. Y por eso sale eso con tanta facilidad. Y bueno, es una lección de vida también, ¿no? Para mí a los 50 y pico de años estar ayudando a estos muchachos a generar eso es increíble. Y bueno, hay grupos con los que, bueno, tengo ya muchos años trabajando y que soy parte de ellos, Los Sinvergüenza, Saxomanía, que es una formación un tributo a la salsa desde el foco de un big band de jazz, con Rodolfo Reyes. Hay muchos músicos que, bueno, ahorita no me vienen a la cabeza, pues, pero sí pudiéramos decir que esos son como que con los que tengo más tiempo trabajando, más vínculo, y que han sido bien importantes en mi carrera, pues, evidentemente, ¿no? Bueno, pasando a otro tema que es importante que se me había pasado, es que ahorita para los Grammy Latinos hay una nominación de C4 Trío con el disco que hizo con Alberto Ibarreto,
y tú mezclaste ese disco y también entiendo que grabaste parte del disco. Cuéntanos un poquito de la experiencia y lo que hiciste en ese disco y qué se siente ahorita estar nominado al Grammy Latino. Bueno, evidentemente es un reconocimiento interesante, es un honor, por supuesto, muy emocionante. Es un disco para mí fue bien particular porque el día que empezamos a grabar ese disco, yo estaba cumpliendo 50 años y estaba cumpliendo 50 años con estos muchachos haciendo un trabajo con una leyenda. Entonces, para mí fue una cosa bien interesante, ¿no? Mi admiración por ellos es increíble y, por supuesto, Gualberto es una leyenda, es una de las voces emblemáticas de nuestro país. El trabajo de grabación fue bien particular porque tuvimos que hacerlo en 2 o 3 estudios, si no me equivoco, por razones de tiempo y por razones de que uno de los estudios donde empezamos a grabar lo cerraron. Y después, bueno, y las voces incluso también después las grabamos en 2 estudios. Y el disco quedó bien chévere. Bueno, grabar con Gualberto es una experiencia bien particular porque, bueno, él monta muy rápido, pues, y bueno, y ahorita por su condición física, él se cansa y tal, pero bueno, grabamos, creo que si no me equivoco, las voces se grabaron en 7 o 10 horas máximo. Entonces, no es un artista rentable para nadie, realmente. Y el trabajo de los arreglos de los muchachos, oye, es un trabajo excepcional. Y esa mezcla, esa química que hay ahí, fue una cosa increíble. Por supuesto, mezclar C4 pareciera una cosa sencilla, pero no lo es tan sencilla, porque todos tienen algo que decir con sus instrumentos y cada 4 está haciendo una labor particular, bien sea rítmica, armónica o melódica. Entonces, tienen que estar ahí, están presentes, y el trabajo de Rodner, la base del bajo, no es simplemente un bajo que está poniéndole peso a la cosa, sino que está haciendo además las otras 3 cosas. También está aportando melódica, rítmica y armónicamente algo más el humor que ellos le dan a la música, porque es un poco eso que se ha perdido, ¿no? La música venezolana es una cosa con mucho humor y estos muchachos han logrado a través de sus arreglos y a través de su apertura musical, bien sea a través del jazz, bien sea a través de la música tradicional, bien sea darle un poco de humor y hacerte voltear la cabeza, y eso es lo más interesante y lo más bonito, que te están abriendo y te están generando algo que tú, no esperas o te genera esa, oye, qué rico esta armonía que me está generando aquí, y que además la cosa de generar a través de otros estilos, porque incluso hay una tocata, hay un tema que arranca, parece una tocata de Bach, y bueno, es un tema venezolano, pues, y cuando arranca a cantar Gualberto, y bueno, entonces, bueno, el disco tiene esa picardía y tiene ese encanto que, oye, que para mí es, bueno, realmente es un honor, que para mí sigue siendo un privilegio trabajar. Para mí la profesión es un privilegio, pero en este caso está demostrado total y absolutamente, porque es un privilegio ser parte de ese disco que, bueno, es histórico. Pues yo creo que es un disco realmente importante, y bueno, que estemos nominados es un reconocimiento, oye, bien chévere, pues bien, que nos enorgullece a todos, pues, ¿no? Y además que lo importante es que no solamente estamos solos, son 3 artistas venezolanos que están en el renglón. Entonces, oye, eso habla muy bien de lo que está pasando en Venezuela musicalmente. Definitivamente estamos teniendo algo que decir musicalmente, o se nos está oyendo también afuera, y eso es importante, y eso creo que trae un beneficio para la industria, o esperemos que lo traiga un beneficio para la industria. Y ese reconocimiento sería bueno que estuviera representado aquí. Y lo digo con toda responsabilidad. O sea, ese reconocimiento, o sea, es increíble. Y yo te lo puedo decir con toda autoridad. Es increíble que por ejemplo, esos 3 discos, tú no los oyes en la radio de 9 a 5. Y esos discos están nominados al Grammy en otro país. Y tú esos discos no los oyes aquí. Entonces tú no tienes cómo explicarte eso. O sea, bueno, Reinaldo Armas debería estar sonando. O sea, tú deberías aprender la radio en cualquier hora del día. Y tú deberías de repente en alguna emisora
oyes a Reinaldo Armas o Serenata Guayanesa, Soledad Bravo, una emisora que sea de música venezolana, no la encuentras. Entonces mucho menos vas a encontrar a C4 Trío, o mucho menos vas a encontrar a Gaélica, a menos que ellos vayan un día particularmente en una entrevista. Pero estamos nominados como grupo folclórico y resulta que tú en la radio, en 9 to 5, no nos oyes. ¿Entiendes? Entonces eso no tiene mucho sentido. Porque ¿qué pasa? Cuando tú oyes cuando los discos están nominados a los Grammy, de repente me estoy saliendo del tema, pero cuando los discos están nominados al Grammy es porque tienen un número de ventas y porque tienen un airplay de cierto renglón. Y resulta que están siendo nominados allá afuera y aquí no suenan. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y ahí te estoy hablando un poco como doliente de todo, pues, ¿no? Aquí hay una cosa que de repente no tiene que ver con lo que estamos hablando de audio, pero tiene que ver un poco con esa otra tarea que a veces nos damos los ingenieros de ser coproductores. Yo soy coproductor en algunos discos, porque la gente me dice, no, que es que para que me produzca. No, mi parte como coproductor es habilitador, facilitador de que las cosas se den, conseguir el estudio, no sé qué, decisiones del orden, decisiones de tal. Ahorita, por ejemplo, hice un disco con Leo Blanco que, bueno, mira, Leo, cuya, aquí tenemos un piano nuevo, vamos a aprovechar, te vienes tal, no sé qué, cuadramos, y yo me traigo los equipos y grabamos un disco, y hicimos un disco de piano solo en Mérida. No, pero que no, bueno, no, después vemos cómo hacemos, y grabamos el disco, y se hizo el disco, él editamos, yo edité una cosa, él editó otra, yo mezclé, decidimos la portada juntos, decidimos tan, y esa es la parte, punto. Es facilitador y es generador de cosas, para que las cosas se den. Si hice un disco con Pedro Castillo y Guillermo Carrasco. Bueno, mire, Pedro sus temas, tal, no sé qué, yo mezclé, grabamos algunas cosas juntos, habíamos grabado todos juntos, y bueno, al final terminamos todos decidiendo todas las cosas, entonces bueno, los tres somos los productores del disco. Entonces bueno, para mí es un honor que ellos me consideren a su mismo nivel, por supuesto, porque no les llegó ni, o sea, nada que ver, pues. Pero es eso, es parte de ser parte doliente de una cosa y ser parte además responsable de que unas cosas sucedan y no suceden. Y entonces eso frena un poco porque el destino final es que la gente sepa y se difunda esa música. Y todos hacemos la música para que la música se difunda. Y la música no se difunde. Y ahí es donde estamos mal, muy mal. O sea, estamos generando una música excelente que está siendo reconocida afuera y aquí adentro no la estamos reconociendo. O sea, los muchachos tienen que bregar para hacer unas giras y conciertos con no sé quién y no sé quién y no sé quién, y los ves tocando en unos bares de mala muerte o los ves tocando en unos escenarios espectaculares y vas para afuera y todos estos grupos Sinvergüenza, C4, los que sean, todos salen, Famas Loop, todos ellos salen para afuera y la gente, bueno, los reconoce y los invita a tocar afuera. Y resulta que acá adentro no suenan. Y eso es grave porque te estás chocando contra una pared. No tiene nada que ver con el audio, pero al final sí tiene que ver con el audio porque eso es lo que nos genera la parte de mercadeo que nos debería alimentar para poder seguir haciendo las cosas como tenemos que hacerlo hacia la final. Sí nos tiene que doler. ¿Me explico? Porque es eso, pero, o sea, suenan 4 grupos que suenan aquí y suenan afuera. ¿Y por qué aquí afuera no estamos sonando? O sea, ¿por qué todavía siguen sonando repertorio de los años 80 en la radio de artistas como Giordano, Ilan, Guillermo Carrasco, que tienen discos nuevos y han seguido haciendo discos a través de los años, ¿no? Pero siguen poniendo las mismas canciones de los años 80, que tal vez ya ellos no siquiera están de acuerdo con esa propuesta musical, ellos tal vez ahora tienen otras propuestas musicales que quieren plantear, pero los medios no lo quieren hacer. Entonces resulta que hace falta que nos reconozcan afuera para que entonces, oye, espérate, este disco está nominado en los Grammy. Si no hubiera sido nominado en los Grammy no es bueno. Por Dios. Ok, ahora hablando un poquito ya más de la parte técnica, una de las cosas que me llama la atención de ti es que, a diferencia del 99% de las personas que están escuchando esta entrevista, tú no trabajas con Pro Tools, tú trabajas con Nuendo. Y eso, digamos, es hoy en día llevarle un poquito la contraria al estándar. Porque si bien hay gente que trabaja en Nuendo, pues es inevitable el estándar de Pro Tools en todo lo que hacemos. ¿Por qué esa decisión de no trabajar con Pro Tools y trabajar con Nuendo en un momento en el que la mayoría de la industria se inclina hacia ese lado de Pro Tools y de Avid? Todo comenzó que cuando
cuando cerramos el estudio de Le Garage, que trabajábamos ¿cómo se llama? Trabajamos en ADAT. Yo decidí, bueno, nada, tengo que meterme en una plataforma de trabajar digital, tal, ya existía se llamaba DigiDesign en ese momento la plataforma, ni siquiera se llamaba Pro Tools. Yo hice una prueba y dije, bueno, yo me voy por el que suene mejor. Para mí lo más importante es el que suene mejor. Y encontré unas grabaciones de un amigo que estaban hechas en un grabador de disco duro, un Fostex. Agarramos esos 8 canales, los pasamos a la computadora y hice un experimento con esos 8 canales de batería. Hice el mismo ejercicio de agarrar los 8 canales de batería, ponerlos todos en 0 dB. Hice el mismo bounce en Digital Performer, en Logic, en Pro Tools y en Cubase BST. Y después hice la misma cosa, agarré a todos, le apliqué la misma manipulación, que si le metí ahí 3 dB en 10K los platillos, que si el panorámico, que si bajé un poquito más el bombo, tan. O sea, hice una ecualización estándar en todos exactamente iguales con sus ecualizadores, como para además ver cómo procesan. Y después hicimos un blind test de esos cuatro bounces. Y el que mejor sonaba en las 2 veces era Cubase BST de Steinberg, pues, ¿no? Y dije, bueno, esta es la plataforma. Para mí eso fue determinante. Y desde ese momento siempre trabajo con Steinberg. Empecé con Nuendo 1, después trabajé con BST32, después tuve la opción de comprar un Nuendo en el estudio donde íbamos a trabajar, después me devolví al Cubase y hace unos 4 o 5 años me devolví otra vez al Nuendo que estoy trabajando. Pero igual yo trabajo con Pro Tools, cuando voy a los estudios trabajo en Pro Tools y hago lo que hay que hacer en Pro Tools, y si hay que hacerlo en Pro Tools se hace en Pro Tools. Y he hecho discos con Logic también, o sea, hay amigos que trabajan con Logic y bueno, el trabajo está hecho en Logic, se hace en Logic y lo mezclamos en Logic en donde sea, pues. O sea, no tengo, hoy en día la diferencia es muy poca entre las plataformas, pero te voy a contar esta anécdota. Cuando yo hice esa prueba, al poco tiempo, y ya yo tenía un tiempo trabajando, conocí al representante de DigiDesign de México que vino a Venezuela y le comenté le comenté de esa prueba que yo había hecho, y antes de que yo terminara de hablar él me dijo, bueno, sí, lo que pasa es que el fuerte de DigiDesign, el fuerte de Pro Tools es el mercadeo, y él ya sabía que Pro Tools no sonaba tan bien como los otros, pero bueno, el fuerte de Pro Tools es el mercadeo, eso es innegable. O sea, y de eso viven, de eso han hecho todo lo que hacen, pues, ¿no? Y una de las cosas además que a mí me gusta de Nuendo es la flexibilidad de armar tu consola de la forma como tú quieres, el tamaño como tú quieres, los tamaños de los tracks, tú escoges el tamaño de qué tamaño quieres los tracks, los colores, tú escoges si le pones colores o no le pones colores desde hace toda la vida. Entonces yo, por ejemplo, para mí, yo siempre el bajo lo pongo del color rojo y la voz siempre va del color amarillo y los coros van de color anaranjado desde hace 200 años. Entonces eso es algo que yo visualmente me agiliza mucho el trabajo, porque además la cosa de los tamaños, bueno, trabajamos a veces con pantallas más grandes, a veces más pantallas más chiquitas, a veces tenemos que andar trabajando solamente con el laptop, no tenemos una pantalla externa. Entonces necesito de repente hacer que los tracks sean chiquiticos, pero uno más grande, otro más pequeño. Puedo agrupar, puedo hacer unos folders de los grupos. Entonces las baterías simplemente las tengo todas encerradas en una carpeta y cuando necesito abrir la carpeta, abro la carpeta de mis 10 canales de batería y si no es simplemente un trackcito ahí arriba que tengo en blanco y que siempre es en blanco. Y ya yo sé que el blanco, cuando llegué al blanco ya llegué arriba porque está la batería arriba. Entonces es muy flexible. Lo principal, como te digo, es que suena muy bien. Siempre ha sonado bien. Ahora todos los programas suenan bien. De verdad sería irresponsable de mi parte decirte tal programa no suena muy bien. Hay unos programas que cuando la cosa tienen muchos tracks no suenan tan bien. Pero Logic, Pro Tools, Nuendo, esos son plataformas totalmente válidas. Y bueno, es un programa que además me conozco todos los shortcuts, los manejos de arriba a abajo, y tiene esa flexibilidad. Y además su teoría y su forma de trabajar, ellos trabajan mucho con los usuarios.
y su página de forum. Ellos siempre están actualizando o sea, siempre están generando actualizaciones en base a lo que los usuarios piden y exigen. Entonces, tú te sientes como que, o sea, respetado y te sientes que estás sirviendo a algo, pues, ¿no? A que hay un desarrollo de algo. Y cuando algo no ha funcionado y algo, de repente hay un bug en especial, tal, inmediatamente alguien te responde a nivel de foro, pero inmediatamente, o sea, no pasa una hora y alguien te consigue una respuesta, una manera, no, mira, que es que hubo un crack, hubo un no sé qué, o hubo un no sé qué, tal, y consigue la respuesta, porque eso cambió, entonces tienes que darle shift manzanita LW y la cosa agarra, pero la cosa funciona. Y eso es importante a la hora que tú estás trabajando día a día, pasando de una cuña a una sesión 5.1 a un disco de un concierto de 60 canales. Para mí, por lo menos, poder abrir en un laptop, porque lo he logrado. O sea, yo en un laptop con un disco duro USB he tenido un concierto de 40 canales, un concierto de 2 horas, abierto, y mezclo mi concierto completo. Eso no lo puedes hacer con Pro Tools. Y de ahí yo puedo generar un MP3 inmediatamente, en un solo bounce, un MP3 de buena calidad, sin tener que pedirle permiso a nadie, o generar un OMF o traerme un OMF, cosa que en Pro Tools siempre ha sido una cosa muy, muy tediosa y muy como que tienes esto, te doy el caucho repuesto, pero no te doy la llave de cruz. Entonces, ¿sabes? Es una cosa ahí que a mí nunca me ha gustado y bueno, de repente yo soy rebelde, pues, y quiero... pero sí, para mí Nuendo y Steinberg ha sido siempre una solución, y sobre todo lo principal es porque suena muy bien. Te quería, bueno, ya que estamos hablando de partes más técnicas y de tu plataforma de trabajo, quería que me hablaras un poquito de lo que tienes aquí en el estudio, tu workflow, como dicen, tu forma de trabajo, qué te funciona, qué no, y veo que eres in the box prácticamente, todo lo trabajas en digital, no veo equipos, entonces háblame un poquito de eso, de tu forma de trabajo cuando mezclas o cuando editas, etcétera. Ok, bueno, principalmente lo trabajo todo en la computadora. Lo único que tengo externo de Outboard es un lexicon, porque no consigo un chorus en plugin que realmente me satisfaga, me llene, me suene como yo quiero que suene. Y entonces tengo un lexicon que lo uso con mi SPDIF y mi clock para cuando lo necesito. Pero principalmente porque yo trabajo, tengo varios sitios de trabajo, tengo aquí en mi casa y tengo un estudio, últimamente viajo mucho, entonces a veces tengo que resolver cosas afuera y prefiero tenerlo. Para mí la flexibilidad es más importante, y tener la disponibilidad de tiempo para poder procesar un efecto, pensar en un efecto, tal, en pro de la música. Para mí eso es más importante que si el equipo es tal y suena y tal, sabiendo además que no tengo unos interfaces que me lo permitan. Ahora estoy trabajando con un RME que, bueno, realmente estoy súper encantado de cómo suena. Tengo monitoreo cercano Genelec y Hafler, las 8 que ya están descontinuadas, pero bueno, para mí me encanta el sonido de las Hafler como suenan, y tengo unas caseras que me han acompañado desde hace 30 años con unas canadienses Studio Lab, que es mi referencia como casera del equipo casero de cualquier persona que va a ser el destino final del producto, ¿no? Pero sí me encanta trabajar es adentro de la computadora y tener la posibilidad siempre de poder no estar amarrado a un equipo, a un momento. A veces, además, por el tipo de trabajo que yo hago, a veces, por lo menos con las series de televisión que mezclo, que tengo que mezclarlas en la ruta, como diríamos, ¿no? Entonces trabajo con los plugins incluso nativos de Nuendo. Para si cambio de versión y pasé de una serie y la serie continúa, tengo que seguir usando los mismos plugins y los mismos ambientes y todo eso. Y los IR que tiene Nuendo, por ejemplo, son maravillosos y son estables y todo funciona como tiene que rodar. Y los plugins que trabajo principalmente, mis principales plugins son Altiverb, T-Rack y Wave,
algunas cosas de Wave, pero esos son mis principales utensilios, por ponerles un término. Trabajé con el Liquid Mix, pero se desconecta, no es tan robusta su instalación. No sé qué pasa porque suena muy bien, pero no termina de ser algo práctico. Me gustan obviamente las perillas. Tengo un Alpha Track, pero lo descontinuaron las actualizaciones con algunos software. Y entonces, creo que ahora el nuevo juguete es el iPad, con el que uno puede controlar todo remotamente y pones el dedo y manejas, o tienes una tercera pantalla o lo usas como control remoto de la sesión que estés haciendo. Y eso es. Y el principal, yo creo que una de las principales herramientas que yo uso, que tengo y que me ha acompañado toda la vida, es trabajar a bajo volumen. Ese es mi principal aliado. Y unos Sennheiser H600, que para mí son una referencia, esos audífonos son una referencia extraordinaria. Son totalmente flat. Tienen el único defecto que es que son abiertos y tienes que estar en un entorno cerrado, pero son una excelente referencia. Oye, hablando, como mencionaste que tú te monitoreas a bajo nivel, eso es una controversia o un tema de discusión muy grande que siempre ha habido en el audio. Hay gente que dice que no, tienes que monitorear a 80 dB, 85 dB, y hay otra gente que no, que prefiere monitorear muy bajo volumen porque dicen que eso es más real, es más cercano a lo que la gente va a escuchar cuando escuche tu material. ¿Cuál es tu filosofía a la hora de monitorear? ¿Usas monitores de referencia? ¿Usas parlantes de computadora, de laptop? ¿Monitoreas en earbuds? ¿Cómo es tu filosofía ahí para lograr que lo que tú haces en el estudio se traslade bien a todos los escuchas? No, trabajo con Nearfield, principalmente con Nearfield, a bajo volumen. Te puedo decir debe ser 75, pero constantemente estoy subiendo, o sea, siempre estoy subiendo, chequeo, tal. Tengo las Hafler, como te dije, las 8. Para mí las tomo más que Nearfield, las tomo más como unas Midfield, ¿ok? Y ahí un poco más como para el goce, pero siempre trato de trabajar a bajo volumen, por una razón de fatiga, principalmente, por una razón de objetividad. Reviso poco con los audífonos, pero ya reviso a conciencia, ¿no? No es mi meta. Tanto eso como unos in-ear Sennheiser que uso, que son los que uso por lo menos para los conciertos y eso, ¿no? Unos IA4. Son los replacements esos normales. Pero sí, principalmente es unos Nearfield a bajo volumen para tener buena idea de qué es lo que va a pasar en el entorno, porque no todo el mundo escucha música a alto volumen. Y una referencia que es importante, y puede que mucha gente me vaya a criticar, lo que sea, el carro es una referencia importante, porque lamentablemente pasamos a veces 2-3 horas y ahí es donde la gente escucha a veces los materiales, escucha los discos en los carros, y en el carro también tienen que sonar bien las cosas, pues, ¿no? El carro termina siendo un sitio donde, en la ciudad en la que vivimos, en el país en que vivimos, pues el carro termina siendo un punto de referencia importante hoy día. Entonces ahí también tiene que sonar bien todo, pues, ¿no? O sea, si ahí nos perturba un bajo o nos atormenta algo, ahí también se tiene que entender la letra, digámoslo así, ¿no? Si es el punto. Pero trato de trabajar y creo que eso ha sido una clave para mí, tanto en vivo como en estudio. Trabajo un volumen moderado. Los oídos, ese es nuestro principal instrumento. Si nosotros lo agredimos, vamos a empezar a perder durabilidad en el tiempo, pues. Y yo pretendo trabajar algunos años más todavía. Y en vivo, que aunque no estemos hablando ahorita de en vivo, para mí los conciertos, sobre todo también la música que yo trabajo, que no es una música, es una música más de disfrute, por ponerle un término. Me gusta que la gente disfrute, sienta la música, pero la disfrute más, no los atormento. No, yo no voy a atormentar a nadie. Yo voy a que la gente disfrute a un buen volumen, de repente un volumen un poco más fuerte del que ellos escucharían en su casa, que realmente para eso también es que van para un concierto, para poder escuchar la cosa con cierto volumen, pero no atormentar a nadie. O sea, la idea es disfrutar, no atormentar. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en vivo en Venezuela?
estábamos el otro día hablando de eso en las redes sociales y es que el paso de un ingeniero de estudio a en vivo o de en vivo a estudio puede ser una transición a veces complicada. Y hay gente que decía que pasar del estudio a en vivo es más complicado y que ser ingeniero en vivo primero te ayuda un poco a entender las dificultades, las limitaciones, trabajar con presión, y cuando pasas al estudio tienes toda la libertad de tiempo y de opciones de tomar decisiones con cierta libertad, se te hace más fácil el paso. ¿Cómo haces tú para combinar las dos facetas? Oye, para mí como las dos fueron simultáneas, porque cuando yo entré en esto, tú trabajabas, grababas un disco y entonces obviamente con esa misma gente estabas haciendo los conciertos. Entonces, para mí la transición como tal, o sea, son dos ambientes distintos, ¿ok? Yo sí recuerdo que hay una cosa que ha mejorado muchísimo y que para mí era muy importante, sobre todo en los 80, es que existía una relación contra natura entre el ingeniero de monitores y los músicos. Eso era una guerra, siempre el músico pedía, y dame, pero que no me oigo, pero sí te estoy dando. Pero bueno, si el músico te está pidiendo que no se oye, es porque no se oye. Entonces, y eso es una cosa muy importante, que es lo mismo que sucede en el estudio. Tú tienes que hacer que el músico esté cómodo. ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo en vivo, pero bueno, en el estudio también, por supuesto, la mezcla de audífonos. ¿Qué sucede? Si el músico no está cómodo, no va a tocar bien. Si no va a tocar bien, va a sonar mal. Si va a sonar mal, adivina de quién es la culpa. Del tipo que está en la consola. Es así de sencillo. Ahora, si el músico está cómodo y oye a los demás músicos bien y toca bien acoplado y tal, va a sonar chévere. Si el tipo toca chévere, la música va a salir chévere. ¿Y quiénes van a estar beneficiados? Todos, porque todos estamos ahí es por la música. Porque ese es el foco que no se debe perder nunca. Todos estamos, cuando estamos hablando, todos estamos es por la música. No porque la guitarra solo suene durísimo, no, es porque la música llegue a su destino, o sea, al corazón de la gente, al alma de la gente, a los pies de la gente o a las lágrimas de la gente. Pero todos estamos es por eso. Y ese foco no se debe perder nunca. ¿Me explico? Entonces, esa teoría tiene que funcionar tanto en el estudio como en los conciertos. ¿Qué pasa? En los conciertos, bueno, hay infinidad de cosas que nosotros no podemos controlar. La gente no llega a tiempo, no están los equipos que uno pidió, hay unos rebotes que tal, hay una reverberación no sé cuánto, no están los micrófonos que necesitamos, y nuestro peor enemigo es el tiempo, porque el concierto siempre es a las 8 de la noche. O sea, ahí no hay otra vuelta. Pero, o sea, tenemos un deadline ahí y todo tenemos que hacerlo a cierto tiempo. Entonces, bueno, ese es nuestro principal enemigo. Pero tenemos que generar un buen mood de trabajo para que eso funcione, para que todo, y saber hasta qué punto uno puede ponerse exigente. Bueno, ya tengo esta limitación, hasta aquí voy a llegar con esto y no voy a dedicarle más tiempo a esto, me voy para el otro músico, tal, y enfocar en que todos los músicos, en la medida de lo posible, todos estén cómodos. Ese es el principal foco que tiene que tener el ingeniero, tanto, bueno, el de monitores por supuesto, pero cuando uno hace monitores y main a la vez, el principal foco es que los músicos estén, porque una vez que ellos arranquen a tocar y ellos estén cómodos tocando, la cosa arriba, en el front of the house, va a ser más fácil. O sea, en el main eso va a ser mucho más fácil porque ya ellos están cómodos. Pero si ellos no están cómodos de entrada, entonces uno va a pasar trabajo. Y principalmente eso se logra con volumen. Tratar de que la gente entienda que no hay que tener tanto volumen para tú escucharte todo. Y que hay que abrir la mente para que tú no necesariamente tienes que escuchar un disco en el monitor que tienes enfrente. Si tienes al pianista al lado, tú estás escuchando al piano, no lo estás escuchando en el monitor de enfrente, pero tú lo tienes ahí cerquita y lo estás escuchando. Entonces no necesitas tener todos los instrumentos en tu monitor si estás escuchando al pianista que está al lado, que él tiene su monitor con su piano porque es eléctrico, por decirte algo. Entonces, que la gente también tenga cierta sensibilidad en lo que está escuchando para poder tocar, pues, ¿no? Y que eso ayude a las dinámicas, para que en la medida en que si tú ves que el pianista baja, entonces tú bajas. Pero si tú tienes al pianista muy fuerte, no vas a sentir cuando él baja. Entonces las dinámicas no se van a dar. Y eso sucede también, por supuesto, en las mezclas de audífonos. Claro, en la mezcla de audífonos todo es mucho más cómodo, pues, y todo es mucho más sencillo, porque bueno, tú estás en un ambiente controlado y tal,
Pero igualito también tienes, mira, hoy tenemos 3 horas de grabación, pero es eso, todos tienen que sentirse cómodos en la mezcla de audífonos y generar un buen ambiente de trabajo para que todo suceda. En vivo, el gran problema que existe en vivo es que nunca se dan las condiciones que uno quiere. Y sobre todo en este país en que, bueno, no tenemos... ahorita, por ejemplo, me acaban de contar de un concierto y tal, entonces, bueno, había una protesta, trancaron la entrada al teatro, entonces, bueno, los equipos no entraron sino 4 horas más tarde, el concierto era esta noche. Entonces, bueno, nosotros vivimos así, pues en otros países los conciertos preparan, montan el equipo el día anterior, hacen la alineación, la cosa. Nosotros vivimos bajo unas normas distintas, pues, y no se puede. Y lo mismo funciona con las orquestas sinfónicas. Las orquestas sinfónicas ensayan 3, 4 días y el 5.º día tocan el concierto. En otros países ensayan la obra un mes, ¿entiendes? Entonces, bueno, el día que van a tocar están todo el mundo se sabe sus cosas. Aquí, bueno, lamentablemente no. Y los músicos, como vivimos, tienen que tocar en 3 o 4 orquestas, de repente no van a todos los ensayos. Entonces, bueno, y eso es una cosa que yo sí aprendí. Yo trato de ir a los ensayos de todos los grupos con los que trabajo en vivo, para saber a qué me voy a afrontar. Ya ese material que a mí me va a llegar a los oídos no es nuevo. O sea, tengo que saber qué es lo que va y cuál es la idea y cuál es el tumbado y conocer todos los temas, cuál es el global de todo lo que es. Porque, o sea, tengo que saber además cuándo son los solos, qué voces están haciendo, los arreglos de metales, cómo son, porque los arreglos de metales no es simplemente que los 3 metales se tienen que oír, uno tiene que oírse más arriba que el otro. O sea, el arreglo está hecho bajo una condición. Entonces, es así, pues eso es lo más importante, que haya administrar bien el tiempo y hacer que los músicos se sientan bien. Para mí eso, la transición no te puedo decir cuál es mejor, si de en vivo a estudio, porque yo arranqué como que con las dos, metido en las dos a la vez, más en estudio, pero siempre estaba haciendo cosas en vivo. Entonces, para mí el salto no es dramático. Me gustaría saber un poquito de tu trabajo como ingeniero de mezcla para películas y para cine, que es otra faceta de tu trabajo donde no solo están tus oídos en juego, sino que tienes que ver una imagen y tienes que reaccionar a lo que ves y acompañar las imágenes con el sonido que estás mezclando. ¿Cómo afrontas tú una mezcla para una película 5.1 o estéreo? En realidad el formato no importa, sino cuál es tu manera de sensibilizarte con lo que estás viendo en pantalla y tratar de apoyarlo con tu mezcla. Yo la suerte que he tenido es que las cosas que me han tocado mezclar, las películas que he tenido, sobre todo porque además me he tocado mezclar es la música, el 5.1 de una música para una película, o para varias películas me ha tocado hacer eso. Siempre estoy amarrado a que después lo que decida el mezclador final de mi mezcla que yo le entrego 5.1, si él va a respetar eso o no, ¿no? Por suerte, las películas que he mezclado, una que además fue un placer y fue una cosa bien extraordinaria que hice con Aquiles Báez, de La Pluma del Arcángel. Era una música súper abierta, súper espacial y que nos permitió abrir unos márgenes bien chéveres de espectro. El problema que se suscita es que la gente no termina de entender que tú no tienes que usar, para empezar, no tienes que usar todos los 6 canales del 5.1 cuando vas a mezclar, por ejemplo, la música. Siempre tienes que dejar el canal central libre, porque ahí es donde va la voz y ahí es donde va el sentido de la película. Puede que la música sea extraordinaria, puede que la visual sea extraordinaria, pero el diálogo y el mensaje está en el medio. Y eso hay que respetarlo y hay que dejarle ese espacio. Es lo mismo que sucede con los comerciales. O sea, la música puede ser extraordinaria, la visual puede ser extraordinaria, pero si no se entiende el nombre de la marca del producto, no tiene ningún sentido todo lo anterior. Y eso hay que siempre entenderlo. Y hay músicos que no entienden eso. Entonces hay que hacerles entender eso y hay que respetarles su arte, pero tratar de hacerles entender, mira, el mensaje se tiene que entender. El cine te da otra dimensión. Bueno, cuando tienes el 5.1, por supuesto, tienes un espacio y tienes donde repartir el volumen de otra manera, porque bueno, tienes una carga atrás, hay que tener mucho cuidado con los tiempos de los delays de la música, de las percusiones, no trabajarlas mucho atrás, porque depende de las salas donde se trabaje, no todo está bien calculado.
lamentablemente en este país las salas de cine las calibran una vez, pero no siempre conservan las calibraciones. Entonces tú vas a una sala a verificar un comercial, por ejemplo, que me ha sucedido, y entonces, bueno, ¿dónde están los bajos? ¿Dónde están los bajos? No se oyen los bajos. Y vas a la otra sala al lado. No, bueno, es que lo que pasa, chamo, es que, mira, el otro día aquí tocaron King Kong, ¿ves? Y entonces King Kong reventaron los subajos, entonces, bueno, lo arreglamos, pero entonces, bueno, lo bajamos 6 decibeles para que no se vuelvan a romper, ¿entiendes? Entonces tú te pones a arreglar un comercial y resulta que los bajos no están, pues, o los Twitter en todos los surround, en las salas VIP, están quemados. Entonces hay que tener cuidado con, o sea, uno quisiera tener la libertad de poder mezclar, si vas para estos cines, la libertad de poder mezclar abiertamente en el 5.1, pero tienes que hacer compromiso en que vas a unas salas que no están bien mantenidas. Entonces no puedes pasar información muy importante para atrás, o de repente no puedes estar poniendo unos grillitos atrás, porque resulta que esos grillitos en la sala 3 del centro comercial X no se van a oír los grillitos. ¿Entiendes? Entonces, bueno, eso es parte un poco de los compromisos de lo que uno tiene que hacer, ¿no? Pero si el cine te permite, además, tienes un rango dinámico, oye, más sabroso, estás amarrado a una visual, por supuesto, de movimiento. También depende del tipo de cine que estés haciendo y la película, la libertad que te dé el director, ¿no? Pero si el cine te da una dimensión mucho más grande y mucho más enriquecedora para poder trabajar, pues el 5.1. El estéreo de un cine, bueno, es un estéreo, y a veces la gente panea muy poco. Yo trabajo mucho con series norteamericanas y los paneos son inexistentes en las voces. O sea, a menos que sea un extremo de que es que el tipo está en un jardín de atrás, allá en un árbol, gritando, entonces, bueno, oíste pero la gente, y creo que eso se hace simplemente por evitar los problemas cuando se hacen los transfer, que entonces solamente pasan un solo canal, entonces no vaya a ser que la voz del tipo que estaba allá detrás del árbol se perdió y se perdió el sentido de la escena de miedo, porque el tipo que gritaba era la frase definitiva. Entonces la gente es muy comedida en eso y se mantienen siempre en el centro. Tanto en televisión, sobre todo, son súper comedidos. En el mercado internacional, cosa que no debería ser, pero es porque existen tantas decodificaciones y tantos métodos, y hay tantos estándares, y hay tantas líneas. Tú de repente, tú estás viendo un juego de tenis en ESPN 3, en Intercable, y tiene un volumen, y lo ves en DirecTV y tiene otro volumen. Y es el mismo ESPN 3. Y son los mismos locutores y tal, y en un televisor lo tienes a full volumen y te vas para otro televisor y es normal. Entonces, claro, las cadenas tienen que cuidarse, ellos mantienen sus estándares y todo, ellos dan sus formatos, pero al final el que genera ese contenido no tiene las precauciones o no está. Y tú vas a las salas de cine y cuando vas a chequear un comercial, el tipo te dice, déjame subírtelo aquí en 9, porque le gustan ese comercial le gusta. No, a mí ese comercial no me gusta. Y él tiene la potestad de bajarlo. O sea, no tiene el derecho él no lo debe hacer, pero lo hacen. Y los comerciales que no le gustan a los proyectores le bajan el volumen. Entonces, tú estás en manos de cualquiera. Entonces, bueno, a veces tienes que restringirte a tu canal central. Y ahí termina todo. Y eso que hablas es importante porque tú hablas de 5.1, pero ya hay 7.1 y ahora está el Atmos de Dolby que son no sé cuántos parlantes discretos. Y yo siento que el problema está en que cómo compites con el MP3 y con el iPod, ¿sabes? ¿Cómo haces para que la gente que va en el metro escuche en 5.1? Y hasta que no se logre una tecnología de audífonos que tenga un 5.1, al menos una simulación respetable de 5.1, veo muy difícil que el surround llegue a la masa. Mira, en el año 82, 83, yo fui a la convención de audio, la AES. Y ahí yo vi una demostración, los audífonos del Walkman, existía el Walkman apenas, y los audífonos de Walkman, te hacían una prueba con los audífonos de Walkman, y esa demostración por ahí que eso se llama, no sé qué cosa, Phonic, bueno, el tipo que te corta el pelo y tú oyes los pasos abajo, la tijera aquí, te mete en la cabeza en una bolsa, la tipa te susurra al oído y en la parte de atrás de la cabeza y tú le oyes todo. Y estamos hablando del año 82, por el amor de Dios. O sea, ¿por qué todavía, 31 años más tarde,
no hemos llegado a tener, y esos son unos audífonos horribles, anaranjados, tal de Walkman, pues, o sea, que no, eso era un driver, ni siquiera es que, ¿sabes? La tecnología de audífonos era una cosa totalmente básica, y todavía 31 años más tarde, y eso no evoluciona. Entonces, bueno, no me pregunto, son políticas, si es qué es lo que hay detrás de todo eso para que eso no evolucione, pero debería evolucionar, pues. O sea, ya el cine está en 3D, o sea, y la cosa no rueda. Bueno, Darío, y para terminar la entrevista, te queríamos preguntar ¿cuál es tu consejo para las personas que están entrando ahorita en el mundo del audio o que quieren iniciarse en el mundo del audio y de repente no saben por dónde empezar, no saben si ingresar a una academia de audio, si buscar trabajo y empezar a aprender por su cuenta, si irse al exterior a estudiar? ¿Cuál es tu consejo para la gente que está empezando aquí en Venezuela que se interesa por esta profesión? Bueno, mira, evidentemente la escuela es vital, o sea, la teoría es súper importante, porque aquí se manejan muchas cosas. No hay nada escrito en el audio. Tú puedes poner un bajo a la izquierda, puedes poner un bajo a la derecha, la música te pide que la pongas a la derecha. Bueno, hay unas normas que hay que seguir, pero no hay nada escrito, todo es muy subjetivo. Pero hay que poder hacer cuando uno hace esas cosas, tienes que poderlas hacer responsablemente. Para poderlas hacer responsablemente, tienes que tener un conocimiento fundamental y básico para poder hacer esa cosa. Y si vas a tomar una decisión de poner la voz del cantante a la izquierda, es porque decidiste hacerlo con toda la responsabilidad del caso que eso amerita. Entonces, si el día que no te sale en el canal de televisión, porque en el canal de televisión lo pusieron a la derecha y no se oyó la voz, bueno, ya sabes qué fue lo que pasó. Y esa es tu responsabilidad, por decirte algo, ¿no? La teoría obviamente es vital y es importante. Conozco muy bien el pensum del TAS, me parece fenomenal, maravilloso, súper completo. No conozco muy bien el pensum de AudioPlace, pero conozco a la gente que está allá adentro y sé que es gente responsable y tengo entendido que lo que están haciendo ahí está bien hecho también. O sea, hay 2 sitios donde se puede estudiar, donde se puede aprender. Esta es una carrera de constante lectura, de estar siempre aprendiendo qué es lo que uno va a hacer, de escuchar, siempre hay que estar escuchando mucha música. En mi casa se ríen mucho porque yo siempre digo que hay que escuchar mucha música y mis hijos se ríen de que hay mucha música que yo no oigo, y yo me limito a escuchar la música que a mí me gusta, pero la música que a mí me gusta la oigo y la analizo y la defino y la estudio y bueno, y dentro de mi música trato de escuchar la mayor apertura posible, trato de buscar otras sonoridades o de entender otras sonoridades. Cada vez que uno le toca un proyecto de un estilo en particular, uno tiene que tratar de indagar acerca de ese estilo, cómo funciona, cómo se oye, todas las características. Y ser responsable en aceptar los retos o de rechazar los retos a la hora de, mira, yo esto no conozco. ¿Me explico? Y eso es importante hacerlo. Y entender que esto es un privilegio. Primero que nada, esto es un gran privilegio porque uno está manipulando el arte de otra persona. Y en ese sentido uno tiene que ser total y absolutamente responsable y dichoso de que uno está teniendo el arte de otra persona, está siendo partícipe de ese arte y va a manipularlo en aras de que ese arte se transmita de la mejor manera posible y que esa música llegue de la manera que tiene que llegar. Una cosa que me gustaría recomendar también a la gente que empieza es que hagan notas y guarden notas de las grabaciones, de cómo las hacen, las microfonías que usan, las posiciones que usan, por muy ridículas que piensen que sean, sobre todo además ahora en el mundo digital en el que uno, antes uno anotaba los setup de los equipos, ahora no, porque eso queda guardado, pero resulta que pasamos del sistema 10 al sistema 15 en 3 años y entonces ya nadie lee los plugins anteriores. Es importante llevar anotación de eso en cuadernos, del formato que quieran, pero llevar anotaciones y hoy en día que además uno puede fotografiar las sesiones, fotografiar las posiciones de micrófono, porque no es para repetirlo, es simplemente para tener referencia de que esto me gustó, esto funcionó. 5, 10, 2, 5 meses más tarde las cosas suenan distinto y es bueno siempre tener esa referencia visual de cómo uno hace las cosas y de cómo uno las hizo para futuros, porque a veces sucede que, y me ha pasado que de repente uno trabaja con un artista
y el artista dice, ok, vamos a hacer este disco igualito que como hicimos, no el anterior, sino el anteanterior. Ajá, ¿cómo fue que lo hicimos? Ok, entonces eso queda anotado. O a veces sucede que uno hace un disco, perfecto, vamos a hacer el segundo disco. Y ese segundo disco ya no estamos, ya ese estudio donde hicimos el disco no está, o ese micrófono no existe, o cualquier cosa. Entonces uno tiene que tratar de mantener las variantes, la menor cantidad de variantes posible. Y la mejor manera es llevar siempre un registro visual, escrito, documentado de cómo se hacen las cosas y de cómo se han hecho. Para un futuro, para referencia y para la posteridad, porque uno nunca sabe qué disco va a ser, que va a ser famoso, y bueno, cómo se grabó tal y tal disco. Bueno, aquí está la referencia de cómo se grabó tal y tal disco para compartirlo con el resto de la gente. Y el otro consejo que es vital es cuidarse los oídos. Los oídos es nuestra principal herramienta. Si uno va para un ensayo, uno tiene que ir con los oídos protegidos. Así sea que uno se ponga unos audífonos de iPod, lo que sea, cualquier cosa que uno le baje el volumen. Si uno va para un concierto y el concierto está sonando muy duro, protegerse los oídos. Es preferible no vacilarse duro ese concierto a que al día siguiente tenga los oídos dañados. Los pelitos que a uno se le queman, esos no crecen más nunca en la vida. Y eso es de lo que uno va a comer y alimentarse por el resto de la vida. Y uno tiene que tratar de mantener esos oídos siempre. Si uno siente que los oídos le están pitando, tiene que buscar el mecanismo de que eso no suceda. Y uno tiene que protegerse los oídos. Eso es vital, eso es esencial. Y transmitir eso, cuando uno está al lado de una persona que tiene unos audífonos puestos y uno oye la música que esa persona está oyendo, esa persona se está haciendo daño. Y hay que hacérselo notar porque la gente no se da cuenta. Pero los jóvenes tienden a escuchar música muy duro. Y todos fuimos jóvenes. Pero todos tenemos, o sea, si esta es la carrera que vas a hacer, vas a necesitar los oídos. Así seas editor, así seas músico, así vayas a tocar bajo solamente a tu hijo. El bajo tiene agudos. Y uno tiene que tratar de cuidarse los oídos para poder disfrutar y poder percibir y transmitir y ser responsable con ese arte que uno escogió como profesión. Bueno, Darío, muchísimas gracias por la entrevista. Para nosotros es un honor estar aquí contigo y compartir tantas cosas. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por recibirnos y esperamos poder hacer cosas contigo en el futuro. Para mí ha sido de verdad un honor y súper agradecido de verdad de este momento y de poder transmitir un poquito de mi experiencia y bueno, y seguir cultivando. Y de verdad los felicito por toda la iniciativa que están haciendo en el medio, súper necesaria. Cuente conmigo para lo que sea. Es importantísimo esto que ustedes están haciendo. No sé si alguien lo había hecho, pero en la magnitud que ustedes lo están haciendo, creo que van en el camino correcto y están apoyados de la gente correcta. Y bueno, nada, cuenten conmigo y de verdad los felicito y súper agradecido.